El arzobispo Héctor Aguer, ex auxiliar del Papa Francisco, no es cualquiera. Es uno de los pocos que se ha atrevido a hablar con dureza y claridad contra el pontificado bergogliano, denunciando su deriva como pocos lo han hecho. Pero hoy, después de un tiempo, Aguer regresa para hacerse oír, y lo hace sobre el nuevo Papa, León XIV. Sus palabras son explosivas. Quédense hasta el final. En el panorama eclesial argentino, marcado por silencios cómplices, ambigüedades doctrinales y una cierta costumbre de navegar a ojo, se destacaba una voz que, pese a haber permanecido callada durante mucho tiempo, nunca había dejado de hacer temblar las conciencias: la de Monseñor Héctor Aguer. Figura destacada del clero sudamericano, ex metropolitano de La Plata, Aguer fue durante años uno de los pocos prelados capaces de hablar con una claridad desarmante, desafiando el conformismo pastoral y el lenguaje anodino que durante mucho tiempo ha plagado la comunicación eclesial. Y cuando rompió el silencio, lo hizo con un texto que dejó huella, una auténtica denuncia que hoy merece ser releída con atención: la decadencia de la Iglesia y el pontificado de Francisco. Publicado cuando Bergoglio todavía estaba en el trono de Pedro, el documento no se limitó a un análisis superficial. Fue un juicio teológico, cultural e histórico, madurado durante años de dolorosa observación. Aguer, desde el corazón de la Argentina católica, al menos en teoría, pintó un panorama dramático. Denunció el colapso de la vida eclesial en su país, pero lo hizo como paradigma de una degradación más amplia que afectaba a toda la Iglesia. Seminarios desiertos, diócesis donde el número de obispos superaba al de seminaristas, e incluso institutos centenarios que no vieron ni una sola entrada en un año. Todo esto no fue, según Aguer, una crisis pasajera, sino el fruto directo de una pastoral que había sustituido la verdad por el consenso, la tradición por la sociología, la fe por la sensación. El artículo, que en su momento fue recibido con un silencio incómodo o con fastidio por muchos círculos oficiales, apuntaba el dedo a esa deriva que se había convertido en sistema. Lo que hizo el texto aún más hiriente fue que Aguer no hablaba desde una perspectiva distante, sino desde la realidad más afectada. En Argentina, escribió, no solo habían desaparecido las vocaciones, sino que incluso los matrimonios religiosos eran ahora rarezas sociológicas. Los fieles se habían transformado en socios, convivientes, figuras fluidas, como si el sacramento fuera una facultativa superada. La Iglesia, reducida a un segundo plano en el debate público, apareció en los periódicos solo por sus supuestas faltas o por las posiciones políticamente incorrectas que le atribuían los medios de comunicación. Aguer, con el tono sobrio pero claro que le caracteriza, subrayó un hecho que hoy suena a epitafio: la misión de formar cristianos y construir una cultura católica ha sido olvidada. Su diagnóstico no fue aislado, estuvo reforzado por un juicio más amplio sobre la trayectoria seguida por la Iglesia desde el Concilio Vaticano II. El obispo argentino recordó con amargura cómo, 60 años después de la clausura de aquel concilio, lo que se esperaba como una nueva primavera resultó ser un invierno largo, frío y desorientado. El grito de Pablo VI, por alguna grieta, el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios, fue recogido por Aguer como confirmación de una intuición trágica, que en el pontificado de Francisco parecía haber encontrado su punto de no retorno. Pero todo esto, en su momento, se dijo con una libertad poco común y con un coraje que pocos se atrevieron a ejercer públicamente. La elección de León XIV marcó un momento que muchos, incluso los más escépticos, han definido como una ruptura. No tanto por la persona, aún poco conocida para el público general, sino por las señales que inmediatamente se impusieron con fuerza simbólica.
La elección del nombre es ya una declaración. León, como León XIII, el Papa de la Rerum Novarum, el que abrió el siglo XX con una doctrina social católica fuerte y coherente, alternativa a las ideologías de la época. Y 14, para indicar una continuación de esa línea, no otra. Nada de ostentación original, nada de afectación pastoral, sino un retorno a una realeza espiritual que no se avergüenza de mostrarse. Cuando el nuevo Papa apareció en la logia, revestido con los ornamentos tradicionales, sin renunciar a la muceta roja, sin cortes dramáticos ni saludos populistas, muchos contuvieron la respiración. Parecía el pasado, pero era un futuro diferente. Un futuro que volvía a hablar con el lenguaje de la tradición, que volvía a usar las categorías de verdad y justicia, y que no buscaba ser aceptado por el mundo, sino convertirlo. Fue el mismo arzobispo Héctor Aguer quien ya había denunciado con precisión la deriva eclesial, quien comentó de manera emblemática este giro. La presentación del Papa León XIV, escribió, trae a la memoria tiempos más gloriosos. Y no era nostalgia, era discernimiento. Gloriosos no por su perfección, sino porque fueron guiados por papas que no temieron su función, ni la redujeron a una presencia horizontal y compasiva. Gloriosos porque estaban marcados por una clara identidad católica, incluso en medio de las tormentas. En sus primeras palabras públicas, León XIV citó la encíclica Humanae Vitae, recordando sin vacilaciones el significado del matrimonio y de la familia según la Iglesia. Un gesto que, a ojos de los medios de comunicación y ciertos círculos curiales, parecía provocador. Pero para quienes, como Aguer, habían denunciado el vaciamiento de los sacramentos y la trivialización del vínculo matrimonial, esas palabras fueron como agua en el desierto. Sin siquiera nombrarlo, el nuevo Papa se posicionó en perfecta oposición al registro retórico que había caracterizado el pontificado de Francisco. Donde se eludía la claridad, León XIV optaba por la doctrina. Donde se celebraba el cambio, él señalaba la continuidad. Donde se buscaba el consenso, él afirmaba su autoridad. Pero más que el contenido, fue el tono lo que cambió radicalmente. Nada de chistes, ni neologismos horizontales, ni eslóganes políticos. La voz de León XIV se identificó inmediatamente con la de un pontífice que se siente guardián, no innovador. ¿Quién sabe? Carga con una responsabilidad, no con un proyecto personal. Y en esto parecía encarnar, incluso sin mencionarlo, todo lo que Aguer anhelaba. Un retorno a lo esencial, una reconsagración del papado, una negación de facto de aquella figura del obispo vestido de blanco que circulaba entre periodistas y sociólogos, pero que a menudo parecía ajena a la fe de los sencillos. El comienzo de este pontificado ha sacado a la luz, como por contraste, todo lo que se había intentado ocultar en años anteriores. Y el texto de Aguer, hoy, brilla no por nostalgia, sino por previsión. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.